Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las grandes cuestiones de la vida humana. Hoy nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿En qué consiste una vida armónica? Es decir, ¿qué consiste ese saber vivir que nos puede producir una vida feliz? Vivir la vida con la reflexión, recogerte en tu interior, atrévete a pensar la realidad. ¿Cuál es el papel de la razón en la vida humana? ¿Cómo podemos descubrir mediante nuestra inteligencia la manera correcta de vivir bien y por lo tanto alcanzar la felicidad? En otros vídeos hemos analizado los distintos tipos de vida. En este en concreto vamos a tratar de analizar con detalle cuál es el papel de la razón y la armonía en el saber vivir bien. La vida podríamos decir que es un despliegue de capacidades. Tenemos un montón de cosas que hacer y para vivir bien tenemos que desarrollarlas todas. Tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que dormir, tenemos que conocer. Ahora bien, ¿cómo puede la inteligencia llegar a descubrir lo que es bueno en cada circunstancia y por lo tanto llegar a saber cómo vivir bien y alcanzar eso que llamamos la felicidad? Si recordamos, la felicidad no radica pues, ni en la riqueza, ¿no? Lo que llamamos el tener, ni en el poder, ni en el cultivo de la imagen, ¿no? La honra, ni en el placer. ¿Por qué? Porque decíamos, todos este tipo de cosas, diríamos, son cosas adyacentes al ser mismo del hombre, al ser mismo del ser humano, ¿no? De quién soy yo, de la persona. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo más profundo? Pues no puede ser lo que yo tengo, eso es la riqueza material. Tampoco puede ser el poder, porque diríamos, el poder se ejerce hacia afuera, ¿no? Me sirve para conseguir cosas, pero es una capacidad orientada hacia afuera. El placer es más bien algo que yo recibo cuando realizo bien ciertas cosas, ¿no? Pero diríamos, es algo que en la medida en que yo desarrollo bien mi ser quizás pues, recibo como una especie de premio. Y la imagen, diríamos, también es mi proyección hacia afuera. Claro, la felicidad, si realmente es aquello que me llena de plenitud, pues tiene que ser algo que haga referencia al desarrollo de mi propio ser. Que haga justicia a cómo soy yo y quién soy yo. Bien. Y por eso mismo lo que nos vamos a plantear es precisamente cómo se desarrolla ese propio ser, en qué consiste desarrollar mi propia vida, ¿no? Mi propio ser, qué es lo más profundo y lo más importante. Si entendemos que la felicidad está en el propio desarrollo, es decir, igual que, pues, diríamos, en la medida en que algo llega a su plenitud, pues diríamos, llega a su felicidad, pues, o a su estado de satisfacción, pues diríamos, claro, en el ser humano, diríamos, en la medida en que se desarrolla adecuadamente, pues puede también llegar a alcanzar la felicidad. ¿Y el propio desarrollo en qué consiste en el caso del ser humano? Claro, el propio desarrollo, diríamos, no es una cosa simple, no es que simplemente pues haya que comer, ¿no? Simplemente haya que dormir, sino que desarrollarse implica pues, realizar múltiples actividades, ¿no? Y eso es vivir. Claro, en primer lugar tenemos un plano muy elemental del propio desarrollo, que es la supervivencia, no necesitamos sobrevivir, porque si no sobrevivimos, diríamos, nada tiene sentido. De ahí entran en juego una serie de actividades, como puede ser comer, dormirse, moverse de techo, ¿no? Y por lo tanto, pues para conseguir todas estas cosas hay que trabajar, etcétera, que son necesarias, ¿no? Para el propio desarrollo. ¿Por qué? Porque si no las lográramos, diríamos, ya la vida no podría llegar a su plenitud. Después hay una serie de necesidades sociales, ¿no? Tenemos un deseo de socializarnos, no podemos vivir solos. Si recordamos pues, Robinson Crusoe, lo más probable es que se hubiese vuelto loco, ¿no? Y de hecho, incluso la propia novela, pues al final tiene que aparecer Juez, ¿no? Para socializarse un poco, ¿no? El pobre Robinson. Y es algo pues muy necesario. Después, pues cada uno tiene una serie de capacidades propias, ¿no? Hay a quien se le da bien pues, pintar, o se le puede dar bien coser, o se le puede dar bien, pues no sé, ¿no? Construir casas, o correr, o lo que sea. Y claro, en mi vida, en la medida en que yo desarrollo esas capacidades propias que yo tengo, pues diríamos, va a llegar a su plenitud. Si no las desarrollo, parece que algo en mi vida no va a llegar a su plenitud. Y por último tenemos el conocimiento y el amor. Y el conocimiento y el amor, decíamos, que precisamente son fines en sí mismos, ¿no? Y lo más alto, ¿no? Lo que más puede llenar de plenitud al ser humano. En la medida en que yo conozco, incorporo nuevas realidades en mi propia vida, y eso es un fin en sí mismo valioso, y en la medida en que yo amo, incorporo la vida de los demás a mi propia vida, y por lo tanto mi vida es más rica. Entonces, claro, diríamos, fundamentalmente el logro de la excelencia, el logro de la plenitud, tiene que ver con el cultivo del conocimiento y del amor.
pero a la vez, diríamos, hay una serie de capacidades que son necesarias desarrollar porque si no, diríamos, no podríamos vivir. Por eso diríamos, el desarrollo del ser humano es un desarrollo armónico, ¿no? Es un desarrollo en el cual yo tengo una serie de capacidades y tengo que desarrollarlas todas un poco al unísono, ¿no? Una serie de necesidades. Entonces, pues tengo que comer, tengo que dormir, tengo que trabajar, pero bueno, a la vez pues tengo que conocer, tengo que querer a los demás y tengo que cultivar la amistad y tengo que hacer deporte para estar sano y tengo que, de alguna manera, tengo que desarrollar todo con una cierta armonía. Por eso diríamos, a diferencia de los animales que guían su comportamiento por los instintos serían como patrones de conducta determinados, ¿no? Diríamos, pues un animal pues, sabe muy bien lo que tiene que comer y cuando tiene que dormir, sabe lo que tiene que hacer sin pensar, ¿no? Y lo hace y le va estupendamente bien. El ser humano no le sirve eso porque, digamos, nosotros nos dejan abandonados, ¿no? En una selva y no tendríamos ni idea de lo que hacer, pero en vez de instintos desarrollamos hábitos, hablaremos de eso en otro vídeo, y en el fondo, diríamos, no tenemos un patrón de conducta como tan determinado, pero sí tenemos la razón, ¿no? Y la razón es el instrumento que nosotros tenemos pues, para conocer lo que nos conviene y para poder aplicarlo en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que hace la razón, ¿no? ¿Qué es lo que hace la inteligencia? Y esto es importante a la hora de entender cómo podemos armonizar. Pues hombre, la razón por una parte conoce lo que es importante, lo que merece la pena en la vida, y por otro lado pone orden respecto a lo importante, ¿no? Las dos funciones de la inteligencia son valga la redundancia, importantes. Yo tengo que conocer pues, lo que vale la pena y luego poner orden respecto a eso que conozco que vale la pena. Por ejemplo, pues uno dice, ¿merece la pena estudiar? Pues uno piensa, hombre, estudiar puede ser importante. ¿Por qué puede ser importante? Porque conocer es importante para mi propia vida, porque en la medida en que conozco, pues igual aprendo algo útil y me da trabajo el día de mañana y podré sobrevivir mejor y por lo tanto merece la pena estudiar. Estudiar es importante. Claro, en el momento en que yo me doy cuenta de que estudiar es importante, ya puedo poner orden respecto a lo importante. Es decir, hoy por la mañana, cuando me despierto, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, claro, siempre se abre un abanico de posibilidades. Puedo desayunar, puedo seguir en la cama, puedo, no sé, jugar a videojuegos, puedo pues, dedicarme a ir de compras pues, porque es lo que me apetece, pero quizás alguien dice, bueno, pero espera, que lo importante es estudiar, ¿no? Que es para lo que estoy ahora en este periodo de mi vida, o lo importante es trabajar porque tengo que sobrevivir, entonces la razón pone orden y dice, oh, vale, organízate de modo que hagas lo verdaderamente importante. Claro, en este sentido, usar bien la razón tiene que ver con saber qué es lo verdaderamente importante en la vida, qué son las cosas que realmente importan, y saber luego organizarse, ¿no? Ordenar. Hombre, luego ahí habría otro elemento en juego y es tener voluntad para hacerlo, ¿no? Pero de esto hablaremos, espero que podamos hablar en otro vídeo cuando hablemos de las motivaciones y la voluntad. Pero en definitiva diríamos, claro, la razón cuando conoce lo importante se da cuenta que la vida es buena y que dentro de esa vida pues hay una serie de cosas que favorecen, ¿no? El desarrollo de la propia vida, la supervivencia, la educación, el amor a los demás, eso es importante para desarrollar la propia vida. Y a la vez se da cuenta que la vida de los demás es también importante. Es decir, oye, que vivo en una comunidad con otras personas y no puedo pisarlas, ¿no? Tengo un deber para los otros, porque la vida de los demás también entiendo que es valiosa y es importante. Y siempre en esa conjunción entre lo que es bueno para mi vida y lo que es la vida buena también para los demás, pues es donde entra en juego el razonamiento y muchas veces la ética, ¿no? Para decir, oye, pues lo que tienes que hacer es pagar los impuestos aunque no te apetezca, pues porque es bueno para la comunidad, aunque puedas evadirlos, ¿no? Pero es bueno para la comunidad y la vida de los demás es importante, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, la razón siempre es ese juego de conocer lo importante y poner orden respecto a lo importante. Otra manera de ver esto es entender que la vida pues, es un despliegue de capacidades en el tiempo, ¿no? Y del mismo modo pues, que yo planto una semilla y en esa semilla hay una serie de capacidades que si se da una serie de circunstancias, ¿no? Pues de humedad, de temperatura, de buena tierra, pues echará raíces y pues, desplegará un tronco y unas hojas y dará su fruto y se podrá reproducir. Es decir, habrá una serie de capacidades, ¿no? que el árbol podrá realizar porque esa semilla se ha cultivado bien. Pues diríamos, claro, la vida humana, en la medida que yo cultivo bien, ¿no? la semilla
y voy desarrollando una serie de capacidades, pues diríamos, la vida se va a desarrollar bien, ¿no? Va a llegar a una plenitud. Y claro, esto es interesante porque en la medida en que yo vea que mi vida, que mi propio ser se ha desarrollado en plenitud, pues normalmente estaré pleno. Estaré pleno porque tendré algo dentro y fuera de mí. Entonces, claro, diríamos, en el fondo no es otra cosa la vida que desarrollar bien mis funciones, ¿no? Mis funciones como ser humano, como persona. Es decir, pues sobrevivir, conocer, tratar bien a los demás, poner orden de manera que cada día, ¿no? Que cada día pues cumpla muy bien esto, ¿no? Claro, y en ese sentido la razón, en la medida en que pone orden, ¿no? Y pone orden respecto a algo importante, pues cumple una función armónica. Es decir, ¿qué es la razón? Pues en buena medida es la capacidad que tenemos de introducir armonía en nuestra vida. Es decir, que las cosas pues estén ordenadas y actúen en consonancia, ¿no? O sea, que vayan al unísono. No, igual que un acorde, ¿no? Que esto no es exactamente un acorde, pero bueno, sí que nos sirve para representar, ¿no? El acorde de sol, pues está hecho por 3 notas, y son 3 notas que van al unísono y suenan bien, pues porque cada una está en su sitio. Pues la razón tiene que situar cada cosa en su sitio de manera que vayan al unísono, y entonces, diremos, y claro, y la vida así será proporcionada y será bella, ¿no? Una vida ordenada será plena y además será bella porque cada cosa está en su sitio. Entonces ya Platón, que le gustaba esta analogía de la armonía, pues decía que en la vida humana pues al final tenemos apetitos, tenemos emociones, tenemos una razón, ¿no? Que tiene proyectos. Y la clave está en saber armonizar, ¿no? Pues saber darle al apetito lo que necesita sin pasarse, de manera que también nuestro desarrollo emocional sea proporcionado y podamos establecer proyectos racionales, o especialmente la razón, pues un proyecto de vida que nos satisfaga, ¿no? Pues claro, normalmente las cosas que realmente son importantes y que merecen la pena en la vida pues llevan tiempo y suponen una programación, ¿no? Establecer un proyecto. Es decir, pues yo el día de mañana quiero, pues no sé, ¿no? Ser presidente de mi país. Pues entonces tengo que estudiar ahora y tengo que hacer un montón de cosas, ¿no? Tengo que establecer un proyecto racional, decirle a mis apetitos que a veces no merece la pena, pues hacer ciertas cosas e intentar que las emociones tampoco me dominen, ¿no? Pero bueno, a la vez yo necesito los apetitos y las emociones, o sea que quien dice un proyecto como ese puede decir, pues formar una familia, pues es muy interesante, o lograr un trabajo, transformar la sociedad, lograr unos ideales, es decir, cosas que realmente uno dice merecen la pena en la vida y tengo mediante la razón que establecer una armonía que me ayude a ir lográndolo. Pero con eso no quiero decir que la felicidad o la plenitud haya que verla como a futuro, ¿no? Como un futuro, decir, pues de lo que se trata es dentro de 15 años ser feliz, sino que me parece que lo interesante es introducir una armonía de manera que en el camino, ¿no? En el día a día, pues uno vaya viviendo con plenitud, ¿no? Es decir, estoy satisfecho con mi vida y voy haciendo acciones que merecen verdaderamente la pena en la vida. Bien, pues creo que con esto ha quedado suficientemente expuesto, ¿no? Cómo la razón introduce una armonía y en qué consiste ese saber armónico que espero que todos pues podamos lograr. Vivir la vida con la reflexión, recogerte en tu interior, atrévete a pensar la realidad, puedes llegar a la verdad. Vivir la vida con la reflexión, recogerte en tu interior, atrévete